Teníamos otro tema previsto para este Japón a fondo, pero Laura, coincidirás conmigo en que yo creo que toca otra cosa. Totalmente. Parece mentira que ya haga casi 2 semanas que volvimos de Japón. Nuestro primer viaje en casi 3 años y medio. Exacto, y nos han preguntado mucho los japonistas, tanto en redes sociales, en YouTube, comentarios al propio podcast, sobre nuestras sensaciones, sobre cosas que hemos visto diferentes o iguales, los precios, etc. Así que yo creo que podríamos hablar de todo esto hoy. Totalmente, vamos allá. Bienvenidos a Japón a fondo. El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. Patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, pues aquí estamos, casi 3 años y medio sin pisar Japón, hace un par de semanitas. Se dice pronto ya. ¿Ha sido duro? Sí, La espera ha sido dura. Todos los que nos seguís lo conocéis de sobra, pero bueno, al menos parece que las cosas se están recuperando, están volviendo a la normalidad, aunque hablaremos precisamente en este episodio de todo eso, ¿no? De recuperación, de normalidad, de cómo se ve todo esto. Sí, porque es imposible no hablar de la pandemia si hablamos de ese primer viaje que hemos hecho a Japón tras la pandemia. Y digo tras la pandemia, ponerle 3 millones de comillas, porque realmente y especialmente en Japón, pues todavía estamos en pandemia, realmente. Pero bueno, no quiero empezar este Japón a fondo ya hablando directamente de esto. Yo creo que podemos hablar antes, tenemos varios puntos de los que tratar, pero a lo mejor podríamos hablar un poco primero porque hicimos un episodio precisamente de qué esperábamos, ¿no? De ese viaje. Contamos un poco cuál iba a ser nuestro itinerario, nuestros planes. Podemos hacer, si quieres, una recapitulación un repasito rápida. Así rápido. ¿Vale? Sí, para ver qué cosas de las que pensábamos que íbamos a hacer pudimos hacer realmente, qué cosas cambiamos, ¿no? Cómo una planificación sobre el papel, que está muy bien y es muy necesario para aprovechar el tiempo al máximo. Recordad que estuvimos 6 días nada más. Pues cómo luego te tienes que enfrentar a la realidad y a veces cambiar esos planes. Pues la verdad es que salió muy bien. Yo creo que pudimos hacer la gran mayoría de cosas que teníamos en nuestra lista. También es verdad que siempre pasa. Cuando planificas un viaje no tienes en cuenta el cansancio Exacto. acumulado. Porque, bueno, el primer día anduvimos mucho y más. Fueron más de, creo que fueron 32.000 pasos. Creo. Anduvimos que encima muchísimo. estábamos fuera de forma, porque normalmente, claro, solíamos viajar mucho y cada vez que íbamos a Japón, prácticamente cada día era una locura así. Sí, pero claro, es que llevamos un montón de tiempo sin hacer estos esfuerzos. Llevamos 3 años y medio, es que es mucho. Vale que hacemos nuestros paseos aquí en Málaga, especialmente los domingos por la mañana, pero no es lo mismo. No es lo mismo, además también el hecho de volver a estar paseando pues con la cámara todo el rato, con la cámara de vídeo, ¿no? Intentando sacar imágenes de todo, estar pendiente. Japón te lo pone fácil porque al final te llama todo la atención y estás tú con los ojos abiertos, todo es muy ¿no? diferente. Pero es verdad que, bueno, pues te genera ahí una tensión, entre comillas, tensión positiva, pero tensión. Y creo que eso, cuando planificamos viajes, no lo tenemos en cuenta. A nosotros se nos había olvidado un poco, ¿eh? Son exactamente iguales. Se nos había olvidado un poco. Y tenemos la misma energía en todos ellos. Exacto. Entonces, el primer día, por ejemplo, hicimos absolutamente todo lo que queríamos hacer. Eso es. De hecho, bueno... Bueno, no sé si todo, se nos quedó alguna cosilla. Bueno, estábamos ya muy cansados para quedarnos por la noche a hacer las fotos del bosque de bambú de Arashiyama. Y además estábamos casi sin baterías. Es lo que iba a decir, que fue más porque habíamos petado las baterías de todo. De nuevo, se nota que hacía 3 años y medio que no viajábamos. Claro, porque... a este ritmo, porque no éramos conscientes de lo mucho que petamos las baterías. Yo, claro, también hay que contar, yo estrenaba cámara nueva que tiene una batería que es de más capacidad que la batería de la cámara antigua, pero claro, la cámara nueva es una cámara sin espejo, eso implica que cuando miras por el visor lo que miras es una pantalla también, ¿no? Que eso gasta batería, no es como cuando miras por una cámara reflex, que al final es un espejo, ¿no? Eso no gasta nada, y la pantalla de detrás de la cámara
está encendida mucho más tiempo. Claro. Entonces gastas mucha más batería. Por suerte, esta cámara tiene la batería más grande. O sea, no quiero ni pensar si la cámara nueva que hubiera llevado a Japón en este viaje hubiera sido con el mismo formato de la cámara antigua que yo tenía. Es que entonces a mitad de día ya me hubiera quedado sin batería. O sea, por suerte me duró prácticamente eso, hasta las 5 o las 6 de la tarde, que ya vimos que estábamos cansados, que ya empezaba a haber menos luz, que quizás no íbamos a aprovechar tanto. Bueno, de hecho el problema era también que todavía faltaba un poco, una hora y media, para poder hacer esas fotos nocturnas. Y era como, ¿qué hacemos ahora? Estamos aquí en Arashiyama, estamos muy cansados, no queremos estar aquí tirados. A lo mejor en otro viaje, en otras circunstancias, sí lo hubiésemos hecho, pero en este fue como, mira, cambiamos de planes, estas fotos nocturnas que queríamos hacer, bueno, pues ya las haremos en otro momento. Y nos fuimos a un Yodobashi Camera a comprarme una segunda batería para mi cámara. Luego es verdad que también somos un poco locos, porque hacía 3 años y medio que no viajábamos de esta manera. Tú estrenabas cámara, yo estrenaba un estabilizador para el iPhone, o sea, para el móvil, con lo cual usaba el móvil. Yo normalmente uso el móvil cuando estamos de viaje por Japón, pues para mirar los mapas, ¿no? Yo siempre estoy con mis mapas. Los mapas de japonismo que son fabulosos. Siempre estoy con mis mapas ahí, siempre tengo el móvil abierto, entonces claro, al móvil se le gasta un poco la batería si tienes todo el rato el mapa abierto y vas mirando y tal. No tanto, pero claro, si lo sumas con estar todo el rato grabando vídeos, claro, yo tampoco la batería va para al abajo principio, de una manera... claro, no era consciente de lo mucho que se petaba la batería, ¿no? Entonces, claro, fue un poco como un golpe de realidad, por decirlo de una manera, ese primer día, pero a pesar de todo eso, primer día fue estupendo. Muy satisfactorio. Fue muy redondo. Yo de verdad creo que se notó, pusimos un hilo en Twitter y stories en Instagram, el hilo en Twitter evidentemente está ahí. Las stories están guardadas también. Lo podéis ver y creo que se nota la emoción un poco de volver a Japón y especialmente de lo bonito que es Kioto. Yo en este viaje, porque nosotros hacía muchos años que sí que visitábamos algunas cosillas de Kioto, pero intentábamos visitar siempre cosas quizá menos turísticas y demás, y estaba muy guay. Me ha sorprendido para bien lo que tú estás diciendo, porque hay mucho hate actualmente, ¿no? Con Kioto en general, porque está muy llena de gente, porque algunos sitios que son muy típicos y muy bonitos, ¿no? Como el Pabellón de Oro, el Kinkakuji, o el Ryoanji, ¿no? Que tiene el jardín zen más famoso iba a decir de Japón, pero yo diría del mundo, porque están muy llenos de gente, pero hemos vuelto después de 16 años, porque es que se dice pronto, hace 16 años que estuvimos en estos sitios y claro, queríamos volver para poder hacer fotos nuevas y contar las cosas pues con imágenes más actuales. Y es que nos ha encantado. O sea, cuando vas a esos sitios, le preguntas a Eric, por ejemplo, que qué ha sido su parte favorita del viaje, aparte de comer curry en Kokuchibanya, por supuesto, y te dice justo, ¿no? El Kinkakuji y el Ryoanji le gustaron mucho, porque son lugares que te fascinan independientemente de la gente que haya. Entonces, claro, todos esos que dicen, no, es que no merece la pena porque está muy lleno, es como, pero si es que tienes lugares que no vas a ver en ninguna otra parte del mundo y que te van a dejar totalmente loco. O sea, la experiencia de estar ahí viendo, ¿no? A través, en ese estanque con el Kinkakuji al fondo, es que a mí me parece una de esas visiones que nadie debería perderse. De hecho, estábamos ahí y yo una de las cosas que dije estando ahí es, no me extraña que esto, ¿no? Que este lugar sea uno de los más visitados y de los más recomendados. A eso me refiero. Porque es que aunque no quieran tanto turismo, y yo puedo entender que puede cansar mucho, ¿no? Cierto volumen de turismo, es que es precioso. Es que es muy bonito. Es que es muy bonito. Yo estaba ahí y decía, pero qué belleza, o sea, qué bonito es esto. Es una maravilla. Y fíjate que nosotros lo hemos visto en varias ocasiones, que sabíamos lo que nos íbamos a esperar, ¿no? Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Sí. Y aún así te impacta. Totalmente. Entonces, imagínate a alguien que va a Japón por primera vez y que ve esos sitios. Eso sí, recomendación, claro. Nosotros, por ejemplo, estábamos a las 9 en punto. En el momento en el que abren. Justo a las 9. Y luego estábamos a las 10, ya en punto también, en el Ryoanji. ¿Qué quiero decir con esto? Luego, por ejemplo, estuvimos dando un paseo por la mañana a las 8 de la mañana por toda la zona de Higashiyama, que es evidente que todas las tiendas estaban cerradas. Exacto, toda la zona de las cuestas Sannensaka, Ninensaka, que son lugares
muy bonitos. Que he visto fotos, he visto vídeos de esos mismos días en los que nosotros estábamos, que estaba muy petado. Claro, si vas al mediodía, evidentemente está muy lleno de gente. Nosotros ya hemos visto las tiendas, yo lo recomiendo también, pero recomiendo también hacerse pequeñas, aunque sea excursiones, un poquito más pronto, ir un poquito más pronto para ver esos mismos sitios con un poquito más de tranquilidad de gente, me refiero. También hay que decir que la fecha en la que se visita Japón te Hace cambia la mucho, experiencia, sí. porque incluso aunque tú vayas al Kinkakuji a las 9, hay mucha gente que tiene esa misma idea precisamente para evitar las horas más tardías. Pero sí, pero hay muchos grupos de turistas, de los que viajan en grupo, está claro, que no están a las 9 está ahí. claro. Van un poquito más tarde. Pero lo que quiero decir es que si tú viajas a Kioto, por ejemplo, en plena floración de los cerezos, que es un momento en el que va a haber más afluencia de turistas a la ciudad que en las fechas en las que nosotros fuimos, que era un poco, pues, todavía a finales de invierno, ¿no? Es decir, eran fechas un poco extrañas, sí. porque ya habían pasado las fiestas de Año Nuevo, todavía floración no había... de los ciruelos, exacto, vamos a decir, pero no este es tan momento. popular, ¿no? Internacionalmente, sí. como para que la ciudad esté tan llena de turistas todavía. Sí. Entonces, claro, si tú vas a las 9, tienes menos gente con la que competir, mientras que si tú vas en abril, por ejemplo, Totalmente. es posible que haya más que piensen en eso mismo, aunque lo que tú dices es cierto, los grandes grupos suelen ir un poco más tarde. Sí. Bueno, estamos hablando solo del primer día, avancemos un poco, si te parece. Sí, porque si no, este episodio de Japón a fondo va a ser larguísimo, aunque creo que a mucha gente no le importaría. Da igual, ¿no? Da igual. Hoy no miramos tanto la hora, tenemos aquí un montón de ideas de cosas que queremos comentar y ya está, aquí estamos. Bueno, como decíamos, pudimos ver casi todo, pudimos hacer casi todo. Sí es verdad que, por ejemplo, cuando llegamos a Tokio estábamos un poquito cansados ya de esos 4 días intensísimos en toda la zona de Kansai, en Kioto. Entonces es verdad que nos lo tomamos con un poco más de calma. Sí, teníamos algún plan para Tokio de hacer alguna excursión relativamente cercana, Yokohama, por ejemplo, y al final cambiamos los planes de Tokio para hacer todo dentro de la propia Eso Tokio. es. Luego también es verdad que algunas fotos nocturnas, por ejemplo, también de excursiones que queríamos hacer por la noche, pues te baja un poco las ganas, ¿no? Y dices, bueno, mira, ya hemos hecho un poquito, sí, porque ya hemos visto cositas de noche, muy pero cansado. Exacto. Y también es verdad que cambiamos ciertos planes, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos a Tokio, que estábamos cansados, pues dijimos, queríamos subir al Shibuya Sky, el nuevo mirador que hay en el rascacielos Shibuya Scramble, pues como hacemos con casi todos los miradores, subir a última hora de la tarde para tener un poco de luz de día, tener la luz del atardecer, luego la hora azul y luego ya la noche. Y en este caso nos venía mucho mejor hacer el Shibuya Sky por la mañana, porque encima estábamos alojados en Shibuya, ¿no? No necesitábamos ir ni con mochilas ni nada, solo con las cámaras, porque teníamos el hotel a 5 minutos. Y claro, no vimos el atardecer desde el mirador, pero nos encajó mucho mejor para planificar el resto del día. Bueno, también nos encajó porque la tarde que llegamos a Tokio, acuérdate, hacía muchísimo viento. Exacto. Y de hecho dijimos, no sé yo si va a estar abierto. No, de hecho lo comprobamos y el mirador exterior estaba cerrado. Ahí está, porque ya sabéis que en condiciones un poco así meteorológicas raras, pues cierran estos miradores claro, son al aire libre. Caros, ¿no? Entonces dices, ¿para qué voy a ir si no voy a poder estar Exacto, en la arriba. parte interesante del mirador? Totalmente, ¿no? Bueno, una excursión, sí que esto lo comentamos en el directo de YouTube, por ejemplo, muy brevemente, pero una excursión sí que se nos, fue el garete. Fue un desastre. Es verdad que ya antes, a la hora de planificarla, yo ya dije, esta excursión parece que está maldita, ¿no? Porque, bueno, queríamos, ya lo podemos decir, ¿no? Sí. Supongo, queríamos subir al Monte Hiei, ver el complejo de templos que hay en la cima del Monte Hiei. La idea era subir desde Kioto y luego bajar hacia el lago Biwa, porque hay dos maneras, dos caminos. Sí, dos funiculares, digamos, diferentes. Y el ¿no? problema es que la subida desde Kioto se hace con 3 medios de transporte diferentes. Un tren, que se seguía funcionando, luego creo que un teleférico y un funicular. Un funicular y un teleférico. Exacto. Y el funicular y el teleférico, por fechas invernales, estaba cerrado, porque claro, el Monte Hiei está más alto de lo que parece. Sí, cae y las nieve. condiciones meteorológicas, pues estábamos en unas fechas en las que, bueno, pues lo habían cerrado. Entonces dijimos, qué faena, porque no hay ninguna otra manera de subir, estuvimos comprobándola, pero dijimos, bueno, podemos subir
por el otro lado, por el lado del lago Biwa, en lugar de simplemente bajar por ahí, pues hacemos la subida y la bajada por ese lado. Cuando llegamos a la estación, todo contentos y felices, ya primer aviso de que la cosa no iba a ir bien, y es que el autobús es un autobús lanzadera que nos tenía que llevar desde la estación de tren hasta la estación del teleférico. Del segundo, desde el teleférico del lago que Biwa, sube digamos, desde el lago Biwa. Pues había un aviso de que durante unos días no funcionaba. Esto ya nos tendría que haber dado Es curioso señales. porque les pasó a varios japoneses Sí. que estaban esperando en la parada también. la También cola, querían sí. hacer la misma subida que nosotros y de hecho nos lo dijeron. Oh, mira, es que no sube. Ellos mismos estaban allí esperando lo mismo. Sí, Pero bueno, lo bueno es que dijimos, bueno, el autobús te tarda 5 minutos desde la estación de tren hasta la estación del teleférico pero se puede ir andando, es un camino de una media hora que tampoco es que sea excesivo y dijimos, igual que los señores japoneses que estaban ahí esperando también, pues tomamos la misma decisión todos, ir andando, porque el camino era bonito. Fuimos andando, la verdad es que muy bonito el camino, ya os lo contaremos todo en la web porque merece la pena como pequeña excursión y una excursión hasta diferente si estáis en Kioto. Y además es de estas cosas curiosas que te pasan, ¿no? Porque cuando quieres maximizar el tiempo que tienes y sacarle el máximo partido, lo normal es bajar del tren en esa estación, subirte al autobús y entonces, claro, te pierdes todo lo que hay en esa zona que nosotros estuvimos descubriendo gracias a que tuvimos que hacerlo andando. Sí. Pero bueno, el golpe duro vino cuando estábamos llegando a la estación del teleférico y yo ya veo ahí un cartel y ya dije, carámbanos. Esto pinta mal. Sí, y evidentemente, pues ya os lo podéis imaginar, durante unos días, pues ese teleférico también estaba cerrado porque estaba en mantenimiento. Y claro, dices, qué fuerte. O sea, hay 2 teleféricos para subir a la cima de un monte, por un lado por Kioto, por el otro lado por el lago Biwa, y hay unos momentos concretos justo la semana en la que nosotros estábamos que no se puede subir de ninguna manera. Y claro, para que os hagáis una idea, esta excursión llevábamos queriendo hacerla desde 2020. O sea, alguno de los viajes que tuvimos que cancelar porque se cerraron las fronteras por la pandemia, ya tenían prevista esta excursión. Ya estaba el mapa hecho. Laura había hecho su mapa, estos mapas que luego compartimos en japonismo, de los que hablábamos hace un momento. Como siempre decimos, primero los hacemos para nosotros, para tener toda la información de una manera accesible y fácil en nuestros móviles, pues esos mapas estaban hechos, ¿no? Entonces nos dio una rabia. Dio mucha rabia. Lo que pasa es que luego es verdad que vimos algún templo, un templo, por ejemplo, con 13 estatuas de Buda maravillosas. Ahí estuvimos hablando con un señor, como el jardinero, ¿no? Sí, bueno, era un poco el encargado del templo, que fue súper majo. El señor tenía una acentaza de Kansai que no podía con él, también te lo digo, pero fue muy, muy majo, ¿no? De asegurarse de que habíamos visto todo lo que había que ver en el templo. Claro, yo supongo que es eso, que no debe ver a muchos turistas y menos occidentales por bueno, ahí. Es que no había ni japoneses. No había nadie, no había absolutamente nadie. Estábamos más solos. Luego es verdad que recuperamos un poquito la energía. Fue un bajón porque yo he de reconocer que era la excursión que más ilusión me hacía de todo este viaje. Pues vaya faena. Entonces fue un golpe y como que tardas un poco, ¿no? En volver a decir, bueno, venga. Por suerte hicimos otra excursión, también en la zona del lago Biwa. Vistas espectaculares del lago Biwa. Y curioso también para los que les guste los deportes de nieve. El esquí, el snowboard, etcétera, porque está muy cerca de Kioto. Sí, y a veces parece mentira, ¿no? Que puedas hacer esquí tan cerca de Kioto, porque además se puede alquilar el forfait allí, no necesitas ir con equipo si no quieres, ¿no? Sí, totalmente. Os podemos lo vamos a poner en la web, pero recomendar un sitio para hacer esquí, snowboard, muy cerquita de Kioto, que no os implique grandes desplazamientos, grandes cambios en vuestros itinerarios, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy guay. Me gustó mucho ese trocito de la excursión. Luego hicimos otro al final del día que a mí una parte me gustó porque tenía que ver con trenes. Sí, eso fue un guiñito que yo puse justamente para Luis, porque, bueno, ya también lo contaremos más en la web, pero es un sitio en el que los trenes van por las calles directamente. Exacto. Y dices, bueno, pero esto a veces es normal, ¿no? Hay veces que ves tranvías o metros ligeros son tranvías que van por la calle, que comparten plataforma con el tráfico rodado, con los coches, camiones, autobuses y demás. En este caso, la diferencia es que este
este sitio al que fuimos es uno de los 2 únicos lugares en Japón en el que hay trenes normales, es decir, trenes pesados, Eso es. no trenes ligeros, ni metros, ni tranvías, que comparten la plataforma, ¿no? Porque las vías están en mitad de la calle. De la carretera. Y la verdad es que sorprende mucho y nos gustó mucho. Luego, el resto del sitio Es teníamos muy curioso, ciertas expectativas, y pero fue- nos dejó un poquito fríos. No, fue fríos, no, congelados. Fíjate lo que te digo, que yo cuando llegamos ahí dije, yo ya he estado aquí. Y es que había estado en ese mismo lugar hace 23 años. Y en ese momento, cuando llegamos ahí, ¿te acuerdas que te dije, yo aquí ya he estado y tuve la misma sensación que acabo de tener ahora? Es decir, vaya mierda. De decir, vaya castaña de lugar. Tal cual fue de, qué decepción. Sí. ¿Qué es esto? Vámonos de aquí, si esto no es nada bonito. Exacto. O sea, fue súper heavy porque recordé una sensación que había olvidado de hace 23 años y tuve exactamente la misma. Lo que pasa es que al menos para acabar se me ocurrió que ya que estábamos por allí podíamos cambiar la manera de volver y acabar en la estación de Kioto y comiéndonos un ramen en el callejón del ramen de la estación de Kioto. Lo Sí. que pasa que de nuevo yo iba con la idea de comerme un ramen de Kitakata, que es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos, sí. Que ya hacía bastante tiempo, ¿no? Que no lo comíamos por no haber podido ir a Japón, evidentemente, y que Obvio. además en los últimos viajes en los que sí que habíamos estado antes de la pandemia, cada vez que pasábamos por ese callejón del ramen, ¿no? Que hay en la planta 9 de la estación de Kioto, aprovechábamos para comer el ramen en ese restaurante. Y justo este restaurante ya no estaba. No. Porque ese callejón creo que son 10, 11 restaurantes de sí. ramen, una cosa más o menos así, pero no siempre son los mismos, ¿no? A Van lo mejor hay cambiando. algunos restaurantes que duran 5 o 6 años allí, pero luego pues les sustituyen otros restaurantes de ramen que también son muy buenos, pero ya son diferentes. Pero bueno, estuvo guay acabar con un ramen, en este caso fue Black Ramen de Toyama, y estuvo muy chulo. Luego pasamos todo un día en Osaka, fantástico, maravilloso. El día de Osaka fue maravilloso. Lo exprimimos al máximo. Podríamos haber todavía hecho alguna cosilla más, de ver un poco más Dotonbori por la noche otra vez y demás, pero ya no podíamos con nuestra vida, de verdad. Estábamos muy cansados. Nos dolía todo. Entonces, todo lo que realmente teníamos en nuestra lista de esto hay que hacerlo sí o sí, pues eso salió. Sobre todo porque Osaka, ya lo contábamos cuando hicimos el episodio acerca del viaje que íbamos a hacer, es una ciudad que nos gusta mucho, es una ciudad divertida, es una ciudad donde hay mucha comida callejera, muchas opciones, pero como vamos muchas veces y lo hacemos al final del viaje y aprovechamos para quedar con amigos, nunca nos llevamos las cámaras y nunca vamos a hacer recorridos turísticos. Eso. Entonces, si vosotros miráis la web en japonismo.com, vais a ver muchísimo contenido de Tokio, es evidente, es la capital, es grandísima, vais a ver mucho contenido de Kioto, pero en Osaka, aunque también hay, se nos quedaba un poco corto para nuestros propios estándares, Sí. incluso teniendo en cuenta lo que nos gusta la ciudad y el tiempo que hemos pasado allí. Es que Sí. mis 2 primeros viajes a Japón, yo no pisé Tokio. En mis 2 primeros viajes estuve solamente en Kansai y en los 2 estuve en Osaka como base de operaciones. Sí. Entonces dices, ¿cómo puede ser, no? Que Osaka no la tengamos más trabajada en la web? Y es por esto, ¿no? Pero mira que solo fue un día, pero yo creo que lo que tú dices Muy muy bien aprovechado. aprovechado. Descubrimos lugares un poquito menos conocidos de Osaka y tenemos ganas de presentaros una Osaka, la Osaka divertida, de comida callejera y demás que nos gusta, pero luego también una Osaka, yo creo, un poquito diferente, quizá nueva para muchos de vosotros, con templos y santuarios espectaculares, con zonas de paseo maravillosas. Bueno, en fin, ya lo veréis todo prontito en la web. Eso sí, tengo que decir que ya como estábamos 6 días solo, fue muy duro, pero dijimos de que no íbamos a quedar con absolutamente nadie. Mira que tuvimos amigos que nos decían, vais a venir, qué bien, podremos vernos, y tener que decir que no fue complicado, a porque todos. al final era un viaje de trabajo, claro. Sí, fue muy duro porque estás en Osaka y dices, ay, podríamos acabar, ¿no? Y cenar
estar con nuestros amigos y tal, pero claro, ya dices, cenar con amigos japoneses implica quedar pues probablemente a las 6 o a las 5:30 Sí, o algo exacto. así. Nosotros a las 5:30 estábamos todavía afotando cosas. Sí, nos quedaba todavía tiempo para terminar no podíamos, el afotamiento. ¿no? Y entonces fue como, no quedamos con ninguno de nuestros amigos japoneses, tampoco vamos a quedar con ninguno de nuestros amigos españoles en Japón. Nos contactó bastante gente, varios españoles también que tenían ganas de conocernos, españoles que están viviendo en Japón, y lo sentimos mucho a todos, os dijimos lo mismo, no podemos, porque es que si metemos a uno ya se abre un poco la puerta y no tenemos tiempo, ¿vale? Entonces eso fue durillo, pero a cambio es verdad que oye, bueno, que aprovechamos muchísimo el tiempo. Que es un poco lo que decíamos, es un viaje de trabajo y la gente en la comunidad de Discord, ¿no? Que os recordamos, está abierta a todo el mundo. Tenéis el enlace en la descripción del episodio, del podcast. Nos decía, pero habéis disfrutado y demás. Y es, hombre, ya que vamos, pues Por vamos supuesto, a intentar disfrutarlo, claro. porque al fin y al cabo nos gusta lo que hacemos, nos gusta hablar de Japón, hacer fotos de Japón, escribir de Japón, pero no deja de ser un trabajo y normalmente hemos intentado equilibrar la parte laboral, por así decirlo, con lo que es la parte de disfrute. Y en este caso, de todas maneras, la parte laboral pesaba mucho, porque solo eran 6 días, hacía 3 años y medio que no íbamos, necesitábamos hacer mucho contenido nuevo. Sí, totalmente, totalmente. Luego, bueno, Tokio lo disfrutamos, ya lo hemos dicho mucho. antes. Hicimos una excursión, un par de excursiones súper chulas, muy diferentes y que tenemos muchas ganas de poner en la web para que las podáis disfrutar también vosotros. A mí Tokio hace años, ya en 2019, cuando estuvimos 2 meses en verano, a mí la experiencia en Tokio me ha cambiado desde hace años, ¿no? Tokio es una ciudad que me gusta mucho, siempre lo he dicho, y es verdad que los grandes centros turísticos de Tokio, igual que decíamos de los de Kioto, merecen mucho la pena y cuando vas una primera vez, ¿no? Ver esa locura de gente en Shibuya, ver los neones de Shinjuku, por ejemplo, ciertos sitios, merece mucho la pena, pero a mí cada vez más me encanta el Tokio de diferente. Los alrededores. El Tokio donde ves a la gente, pues eso, pasear por las orillas del río o pues ves zonas... no sé, residenciales donde no hay casi turistas, donde ves galerías comerciales, ¿no? Estas calles techadas, las Shotengai, que a veces parecen casi de hace 30, 40 años, pero que tienen un cierto encanto ahí bonito, no sé. A mí cada vez me gusta más ese Tokio un poquito menos lleno de gente. De hecho, yo lo comenté en Instagram, no sé si en el mío personal o en el de japonismo, creo que en el de japonismo, pero estábamos en Shibuya de noche y solo cruzar ahí el famoso, ¿no? El paso de peatones de Shibuya, a mí me estresó, cosa mala. Pero no mucho, sé si mucho, es porque ya llevo 4 años en Málaga, bueno, va a hacer 5. 5, ¿no? va a hacer 5. Va a hacer 5 años en Málaga. Hemos dejado atrás esos años de vivir en Londres, años de vivir en Madrid. Esto es un ritmo en Málaga, un ritmo de vida mucho más calmado, muy diferente. A mí lo de Shibuya me agobió, que digo, madre mía, imagínate esto, tener que estar pasando por aquí todos los días, es que me muero. Y en cambio, las 3, de hecho, excursiones que hicimos, los 3 planes que hicimos, los disfruté como una enana, porque justamente era un estilo un poquito diferente, ¿no? de vida, lo que tú comentabas. Así que bueno, en general, yo creo que menos ese plan del Monte Hiei que se nos fue al carajo. El resto ha salido todo muy redondo. Muy redondo, sí. Y bueno, hasta el Monte Hiei pues sacamos la parte positiva y sacamos una excursión que de otra manera pues probablemente no hubiésemos descubierto y no hubiésemos podido poner luego en la web. Así que pues muy bien. Luego también muy bonito, porque era un viaje, claro, era muy emocionante por lo que decíamos, ¿no? Hemos pasado una pandemia que nosotros lo hemos pasado especialmente mal. Claro, porque al final hay que recordar que japonismo sobrevive cuando la gente viaja a Japón y utiliza pues japonismo para planificar su viaje, utiliza los recursos que ofrecemos en la web, pues el JR Pass, el seguro de viaje, la reserva de hoteles, ¿no? Todo esto a nosotros nos permite pues seguir funcionando y seguir generando pues creemos el mejor contenido que hay en español sobre Japón. Entonces ha sido una temporada muy dura. Después de 3 años y medio volvemos a Japón. Ya el viaje en sí era muy emocionante, pero más emocionante ha sido recibir literalmente, es que no sé, habría que contarlo, pero yo creo que más de 1000
comentarios casi seguro que los hemos recibido de gente mostrando su cariño y muchos de vosotros nos decíais, es que me hace más ilusión, o sea, que vayáis vosotros y veros a vosotros en Japón que casi que ir yo. A mí me dejaba loco. Nos acompañasteis un montón durante todo el viaje y fue de las cosas más especiales más bonitas, de este viaje. Todo el cariño, todos estos mensajes que recibimos, especialmente mensajes en Instagram, yo creo que es donde más, pero luego también había cosillas en Discord, en Twitter, en todas las redes, Facebook, todas las redes. Os lo agradecemos un montón porque este cariño que nos mostrasteis nos dio como mucha fuerza, ¿no? Mucha energía, sí. Ha sido parte también de la energía para aguantar estos años sin negocio. Sí. Y ha sido energía también, ¿no? Pues para disfrutar darlo todo más en este todavía, viaje. Total. Hablamos un poquito de la llegada a Japón, sí, ¿te claro. parece? Porque, bueno, nos preguntáis mucho, ¿no? ¿Cómo son los trámites? Si fue rápido, si fue lento. Bueno, vamos a contar un poco nuestra experiencia y va a depender mucho del momento en el que vosotros vayáis a Japón, claro. Tomaros esto con ciertas dosis de escepticismo, lo primero, porque estuvimos en una época que no era temporada alta del turismo, ¿vale? Entonces, si vais, por ejemplo, en abril, en época de floración de los cerezos, pues va a haber más gente. También, a medida que las cosas se normalicen, que las aerolíneas recuperen rutas, que recuperen frecuencias, etcétera, irá habiendo más gente. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado a finales de febrero de 2023 no tiene por qué ser lo mismo Exacto. que lo que vais a experimentar vosotros cuando vayáis. Sí, porque en algunos casos, por ejemplo, sabemos de gente en la comunidad en Discord que van a ir en agosto de 2023, ya seguramente será diferente. Hay algunos que ya lo han reservado sus viajes y los tienen para 2024, será muy diferente también, pero bueno, al menos os vamos a contar lo que vivimos nosotros. Para poneros en contexto, cuando llegamos a Narita vimos que solo había en ese momento planificados 2 vuelos de llegada a Japón. Esto a nosotros fue un shock absoluto, el primer Sí, porque shock. cuando pasas inmigración, ¿no? Estás en la zona donde están las cintas, que es donde salen los equipajes, y esas pantallas que te dicen el vuelo tal, salen sus equipajes por la cinta número 6, por la cinta número 7. Lo que dice Laura, solo había 2 vuelos en la pantalla, el nuestro y otro más. Y en un aeropuerto como Narita, con lo que Narita ha sido, lo que nosotros recordamos, eso nos dejó totalmente locos. Pero es que luego subimos a la planta 4, que es donde está la oficina de correos, porque íbamos a recoger el Pocket Wi-Fi, y en la planta 4 están también los mostradores de facturación para la gente que sale de Narita, ¿no? Que va a viajar pues o de vuelta a sus países o los japoneses que viajan a cualquier lado. La planta 4, esos mostradores de facturación, a pesar de que eran las 10 de la mañana, no había nadie. Sí. Estaba vacía. Esto fue un shock, fue un impacto grande porque dices, madre mía, se nota que todavía esto no está recuperado ni de lejos. Entonces, no sé si por esto probablemente es verdad que nosotros, todo el trámite del control de si tenías el tema de vacunas, PCR y demás, el control de inmigración y el control de aduanas, lo hicimos todo en aproximadamente 20 minutos. Sí, tardamos fue hiper nada. rápido. Es verdad que nada más bajarnos del avión, hay unos señores por ahí que van gritando que prepares la pantallita esta famosa de la página Visit Japan Web, que si has hecho todos los pasos correctamente vas a tener una pantalla que está en azul, que es señal de que todo está correcto, todo está bien. Ese azul es el verde japonés, exactamente, ¿no? Como un semáforo. Entonces, eso significa que está ok. Te dicen, ¿no? Te van diciendo, ve preparándolo, entonces lo tienes en el móvil, que si no tenéis conexión a internet, ya la propia aplicación te dice... A pesar de que hay wifi gratuito en el aeropuerto. Sí, pero bueno, por lo que sea, no tenéis, lo podéis enseñar la captura de pantalla, ¿vale? Un pantallazo y ningún tipo de problema. Entonces, justo ahí hay unos señores que revisan los móviles, ¿no? Y te dicen, vale, tú estás en azul, tú también, nosotros en nuestro caso, estamos en azul, y ya nos mandaron por un pasillo. Que es el típico pasillo por el que te lleva a la parte de inmigración, donde Eso ya pues haces todos los trámites para entrar en el país. Entonces, en nuestro caso, como nosotros lo teníamos todo en azul, fue súper rápido. Mientras que había mucha gente que la estaban apartando a un lado porque no tenían esos certificados subidos o no habían hecho los pasos, no los habían hecho correctos y sí. tenían que rellenar información ahí mismo. Ahí se generó una montonera
impresionante. Había un montón de gente y de hecho ese pasillo, porque nosotros pasamos por el centro, parecíamos casi como famosos, por decirlo de una manera, porque había sillas a ambos lados de ese pasillo y es donde dejaban, supongo, a la gente que no había hecho todo el proceso en la página web esta de Visit Japan Web, esperando a hacer luego las comprobaciones. Con lo cual, recomendación, haced eso. Si lo hacéis, vais a ir mucho más rápido. Nosotros fuimos hiper rápido porque había 2 vuelos de llegada, es decir, relativamente poca gente, y la gran mayoría de gente, yo no sé por qué, pero la gran mayoría de gente no tenía toda esa documentación subida a Visit Japan Web. Luis, ¿qué haces? Que tiras cosas por aquí, hombre. Tiro cosas por aquí. Entonces, recomendación, llevad toda la documentación puesta porque fue vernos esto en azul y dejarnos, ¡pum!, pasar directamente, nadie comprobó nada más. De ahí nos fuimos directamente ya a inmigración, que evidentemente como fuimos de los primeros, ¿no? Exacto, no tuvimos que esperar casi nada. Inmigración también, la verdad, fue muy bien. La chica que nos tocó inmigración era muy simpática también, sinceramente. También muy bien, muy rápido todo. También habíamos subido toda esa documentación, ¿no? La disembarkation card, esta típica que tenías antes que rellenar a mano en el avión. Que de todas maneras en el avión se siguen dando los formularios para que los rellenes a mano y en este caso sí que al menos cuando estábamos nosotros daba un poco igual porque tienes que pasar por la ventanilla de uno de los oficiales de inmigración igualmente, entonces si tienes el papel rellenado a mano lo entregas, si tienes el QR de la aplicación lo enseñas y la persona de inmigración lo escanea. Sí. Es decir, que no te ahorra realmente tiempo. Pero te ahorra estrés. Yo de las cosas que más odiaba, espera, baja los pasaportes que están guardados en la mochila, que están en los compartimentos superiores en el avión. Estás con el medio cansado, espera, rellena, porque siempre me tocaba a mí, rellenar todas las tarjetas de los 3. Pon todos los datos correctamente, no sé qué, ¿cuál era la dirección del hotel? A ver... Tío, pues es algo que pude hacer tranquilamente desde casa en el ordenador. Os lo recomiendo, porque además luego sé que Luis dijo, oye, están repartiendo el papel y le dije, no nos hace falta, ya está, ya hemos puesto esa información online, no nos hace falta. Y no hace falta. Tú le enseñas luego ese QR a la persona de inmigración, foto con ahí Lo que sí que me pareció de todas ya. maneras un poco más farragoso fue la parte de aduanas. Totalmente de acuerdo. Porque la parte de aduanas, la aplicación de Visit Japan Web también te genera un código QR, con lo cual no tienes que rellenar ese formulario que antes rellenabas, que piensas, bueno, es un paso adelante, pero una vez que has recogido los equipajes y antes de pasar, ¿no?, por esos mostradores salida, donde están los oficiales de aduanas justo antes de salir ya a la zona de la terminal, pues hay unas máquinas, de nuevo, donde tienes que, atención, tienes que escanear tu pasaporte y al mismo tiempo escanear el código QR. Y entonces se abren unas puertas y ya pasas a esos oficiales de aduanas. Pero dices, si yo ya he hecho esto y ya lo he escaneado, pues ya está, ¿no? Entonces se sintió como que estábamos duplicando esfuerzos. Totalmente, porque el oficial de aduanas nos volvió a pedir los pasaportes. O sea, muy amable también el señor, pero los 3, le dimos los 3 pasaportes y ya dijo, pues muy bien, adelante y pasadlo bien, ¿no? Algo así. Y ya salimos. Entonces, estoy de acuerdo. El proceso de aduanas no lo entendí muy bien, no entendí muy bien toda esa parafernalia, la verdad. Porque además no había tantas máquinas para escanear. No había Por tantas suerte, máquinas. Llegábamos pocos vuelos en ese momento. En el momento en el que éramos pocos. Esto se recupere un poco, sí. Miedo me da lo que pueda. Yo creo que van a tener que cambiar algunas cosas porque si no va a ser, se va a generar ahí un lío tremendo. Pero es eso, en nuestro caso fue todo hiper rápido. Nosotros llegamos a Narita como a las 10 menos 10 o algo así. Y con toda la calma, porque fuimos a buscar el Pocket Wi-Fi arriba. Fuimos al Konbini a comprarnos onigiris y demás. Calpis y estas cosas, es decir, lo típico de recién llegados a Japón. Luego fuimos a cambiar la oficina del JR, Pass, que no había estaba nadie. Vacía. O sea, hemos llegado a hacer colas de una hora y media. Y fue llegar a la planta donde están las estaciones de Narita, ¿no? Tanto la de Keisei Skyliner como la de Narita Express, etc. Y el centro de atención al cliente de JR East, que es donde se intercambian las órdenes de intercambio del JR Pass,
no había nadie. Nadie. Entramos directamente y el proceso fue relativamente rápido también. Ahora hablaremos un poquito del JR Pass. Fue curioso de todas maneras, ¿no? No, lo que iba a decir, perdona, que antes que se me olvide, que es eso, llegamos como a las 10 menos 10 y entre salir del avión, todo no sé qué, hacer todo este proceso, calma, chicha, ir al Pocket, ir al JR Pass, tal, cogimos el Narita Express de las 11:15. O sea, prontísimo. Es que fue súper rápido. De hecho, podríamos haber llegado a Kioto incluso antes, sí, porque había un tren, un Shinkansen incluso antes, pero le dijimos al de la oficina de JR East que nos pusiera en un Shinkansen de después, porque queríamos tener tiempo para ir a la estación de Tokio, porque él nos quería poner a Shinagawa, que hubiera sido más efectivo, para ir a una de estas tiendas que hay en la estación de Tokio donde te venden oventos de varias partes del país, ¿no? Lo y tienes que se rió el señor. Como 100, 200 variedades de oventos diferentes, ¿no? Y claro, el señor se partía la caja. Se rió mucho porque me decía, no, pero podéis ir a Shinagawa, y le dije, no, sí, lo entiendo que esto es mucho mejor, pero es que necesito que me dejes un poquito de tiempo porque queremos ir a esta tienda concreta de oventos. Y claro, el señor se partió de la caja porque decía, madre mía, esto... Madre mía, qué frikis son estos señores. Así que bueno, este proceso, la recomendación especialmente, lleva todo metido en la web de Visit Japan, y así el proceso va a ser mucho más rápido. En nuestro caso, como solo había 2 vuelos, pues y fue hiper rápido. Si llegáis y hay mucha más gente, pues evidentemente va a ser un proceso más lento, pero si lo lleváis todo hecho previamente desde esta web, va a ser mucho más sencillo. Así que súper recomendación. Bueno, ¿y qué podemos comentar sobre nuestra experiencia con el jet lag y con los vuelos de KLM? Pues fíjate, ha sido el viaje en el que no hemos tenido realmente jet lag. Exacto. Ni a la ida ni a la vuelta. Exacto. Fue curioso porque, a ver, es un viaje que es en plan, nosotros teníamos semana, porque Eric tenía fiesta, era la Semana Blanca en Málaga, una semana no lectiva, y éramos un poco inflexibles en las fechas. Teníamos que ir y volver en un momento concreto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema. Ya sabéis que cuando somos inflexibles en fechas, pues a veces hay que aceptar cosas que a lo mejor no son las mejores, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tuvimos que hacer, por ejemplo, por combinación de vuelos, hicimos un vuelo de Málaga a Ámsterdam. Dormimos en Ámsterdam. Porque el vuelo a Japón no salía hasta la mañana siguiente. Eso es. Entonces, a la mañana siguiente... Y nosotros habíamos llegado a Ámsterdam por la tarde. Eso es, ¿no? Entonces era un viernes, salimos a Ámsterdam. Pues fíjate que algo que de buenas a primeras parecía que era perdonadme la palabra, pero coñazo, de decir, ostras, es que sales el viernes, te vas a Ámsterdam, duermes el viernes en Ámsterdam, sales el sábado hacia Japón, llegas el domingo por la tarde a Japón... Yo ya pensaba que aunque perdiéramos un día, en cierto modo, sí, que iba a ser mejor. Porque claro... Haces noche, por mucho que... De hecho, nos pagamos una habitación de hotel en un hotel que estaba a 5 minutos en lanzadera del aeropuerto. El propio hotel tenía eso, la lanzadera, ¿no? Que hacía rutas cada 20 minutos, me parece, sí, desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. No era gran cosa, las camas no eran gran cosa, pero el hecho de tener el vuelo largo al día siguiente, despertarte, ¿no? Poder ducharte, poder ir cómodamente, es decir, que no acumulas las horas de espera en el aeropuerto, no acumulas las 2 horas y media más o menos que hay de Málaga a Ámsterdam en avión, no acumulas el estrés, nos hizo afrontar ese viaje sí, largo, el viaje intercontinental de Ámsterdam a Tokio, de una manera mucho más relajada. Luego el vuelo fue fantástico, tanto a la ida como a la vuelta. Es verdad que dijimos, vamos a intentar descansar mucho los ojos, porque una de las cosas que nos pasaba siempre es que, claro, vemos películas porque dices, no puedo dormir. Ya, nadie puede dormir en un avión, a no ser que vayas en business y que te tumbas ahí, entonces ahí estás roncas y todo, ¿no? Pero normalmente nadie puede dormir, pero ya no es dormir, sino es descansar los ojos. Descansar los ojos y descansar un poco, entre comillas, el cuerpo, ¿no? De decirle a tu cuerpo, ahora es hora de estar, sí, off, ¿no? Y de hecho vimos muchas menos películas, ¿no? Cerramos los ojos y creo que nos vino muy bien. Nos ayudó mucho porque yo fui a llegar a Japón y es la vez que estaba más despierta, tenía los ojos bien, tenía eso... O sea, normalmente cuando llegas después de un vuelo tan largo, tienes, como yo siempre digo, que tienes como nubes, como no sé cómo decirlo, ahí en el cerebro, ¿no? Que una niebla mental. Sí, niebla ahí en el cerebro. Y en cambio esta vez estábamos súper bien. Sí, yo, por ejemplo, que suelo tener problemas con los ojos, ¿no? Por mi rinitis crónica, por alergia y demás...
en esos vuelos acabo con los ojos rojísimos, fatal, y esta vez los tenía estupendos. Sí, y a la vuelta exactamente igual. Es verdad que a la vuelta era un vuelo nocturno, aunque telita también, porque la vuelta, de nuevo, por esa inflexibilidad de nosotros tenemos que llegar este día como muy tarde, tuvimos que hacer un Narita-Seúl, Incheon, de Incheon Ámsterdam, que encima por los vientos que había de cara tardó el vuelo más. 13 horas y media, y luego ya una espera muy larga, como 5 horas creo que fueron, y luego ya de Ámsterdam a Málaga. Pues llegamos a Málaga después de como 30 horas realmente estando despiertos, ¿no? Digamos, de viaje. Y llegamos muy bien a Málaga también. y yo abrí maletas, puse lavadoras, vimos la Fórmula 1 y nos fuimos a dormir, sí, evidentemente. Un poco como más pronto. A las 9 de la noche estábamos ya todos en plan a dormir. Exacto, pero bueno, que ya era por la noche. Dormimos toda la noche. Al día siguiente, pues trabajamos, yo fui a clase, trabajamos, Eric fue al cole. Y ya, y muy bien, normal. muy bien. Sí, es verdad que esta primera semana, pues exactamente los primeros días, a las 9 de la noche estábamos en plan, no puedo más, ¿no? Tienes sueño. Pero realmente durante el día hemos estado perfectos. Sí, hemos estado muy no activos. Ha habido nada de... Y no sé. Sí, a mí este vuelo nocturno me ha gustado. Y mira que fue largo, porque de nuevo, ¿no? De Narita a Incheon. Y ahí espérate un par de horas. ¿Cómo se nota, Laura, Incheon. que das clases de coreano? Porque has pronunciado Incheon. Incheon, es que no es Incheon, pero bueno. A ver, repítelo otra vez. No, ahora me da vergüenza. Ahora Venga, no dilo. lo digo. No, Dilo. ahora no lo digo. Pues eso, que fue muy, muy largo, pero en dónde cambio fuimos? ¿A dónde Calla, a Seúl. Que tampoco es Seúl. Es Seoul. Bueno, lo dicho, que fue genial. Y he de decir que, oye, comimos muy bien también en KLM. Comimos muy bien. A mí me gustó muchísimo la comida a bordo. Pues sí, comimos súper bien, la verdad, muy bien. Tanto a la ida como a la vuelta, muy, muy bien. Y luego, no sé, la gente en KLM. Las tripulaciones. ¡Qué maravilla! Y mira que... Una pasada. O sea, no penséis que sabían que éramos japonismo ni nada. Nada de nada. Bueno, de hecho, algunos se enteraron sobre la marcha. Ahí estamos. Porque recuerdo que a la ida, pues uno de los momentos, ¿no?, que nos levantamos pues un poco a estirar las piernas, estas cosas que recomendamos en un Reels, en un TikTok, ¿no? En un Shorts de cómo de YouTube también. llevar mejor todavía la experiencia del vuelo a bordo, pues estábamos en la zona, ¿no?, pues donde ponen entre horas pues bebidas y algo algunos de picar, snacks. las galletas estas típicas holandesas, las stroopwafel, que a mí me encantan. Y nos estuvo preguntando, ¿no?, la tripulante de cabina, porque en ese momento no había nadie, y decía, ay, ¿cómo es que vais a Japón y tal? Y le contábamos a la qué nos dedicábamos. historia de nuestra vida. Y se quedó, dijo, oh, pues qué interesante, ¿no? Y al cabo de un rato se acercó a Laura y le dijo, es que, claro, resulta que varios de los tripulantes que estamos en este vuelo va a ser nuestra primera vez en Tokio, y cuando les he contado a los demás que he hablado con vosotros y a qué os dedicáis, me han dicho, ¿y no les has pedido recomendaciones? Y entonces nos vino a pedirnos recomendaciones de qué cosas ver en Tokio, que a mí me dejó loquísimo. Le hicimos una listita en una hoja, además recomendaciones, intentamos ponerle un poco recomendaciones guays y de cosas exactas, que no en plan, ve a Shinjuku, no, sino, pues oye, ve a Shinjuku, puedes disfrutar de esto y esto, pero también te recomendamos pues tomarte un cóctel en el bar, por ejemplo. Exacto, ¿no? En el Park Hyatt. No sé, le hicimos ahí una lista, un montón de cosas, se la dimos, la chica súper agradecida, ¿no? Emocionada, se lo leyó todo diciendo, pues esto lo vamos a hacer, qué chulo, no sé qué, no sé cuántos. Y al cabo, cuando ya estábamos aterrizando, casi, pues nos dio una tarjetita dándonos las gracias por todas las recomendaciones, nos dio unas galletitas de estas que tanto le gustan a Luis, bueno, a mí también, pero son telitas, son potentes, y fue como muy bonito, ¿no? Fue muy bonito, y luego además en ese vuelo a mí se me acercó el sobrecargo, ¿no? Cierto. El jefe de la tripulación de cabina, que el señor hablaba un montón de idiomas, porque me acuerdo que a la salida, cuando estoy diciendo, ¿no?, lo normal, hablan en inglés, hablan en holandés y tal, y luego empieza a hablar en alemán.
Y dice, en esta tripulación también se habla alemán. Entonces luego, en español, bla, 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 bla. En esta tripulación también habla español. Y luego, otra vez, italiano. Esta tripulación también habla italiano. Y todas las veces era el mismo señor, ¿no? Y dices, madre mía, pero ¿cuántos idiomas habla este señor? Y me contó, en perfecto español, que era una de las pocas personas del mundo que había visitado todos los países, ¿no? Que dices, madre mía, Vaya qué tela, locura. ¿eh? Entonces me preguntó, ¿hablas inglés bien? Y yo digo, sí. Dice, pues si quieres te voy a regalar el libro que he escrito y tal. Y me regaló su libro, que dedicado además, ¿no? Que además, claro, pone la fecha, el número de vuelo, ¿no? Y esto. Y me pareció también un detalle súper bonito. Luego a la vuelta, ya en el último vuelo, el de Ámsterdam-Málaga, tras eso, 25 horas dando vueltas 28 horas dando vueltas por el mundo, pues una de las también de tripulación de cabina estaba repartiendo como pinturitas y eso para los niños, y claro, vio a Eric y dijo, bueno, yo te lo doy, aunque sé que esto probablemente... Exacto, eres niño, pero ya no tanto. No tanto, ¿no? Y empezamos a hablar de esas cosas que yo creo que cuando eres amable con la gente también es amable, ¿no? O debería ser así siempre. Se genera ahí un entorno como bonito. Un entorno positivo al final. Y estuvimos hablando y le contamos que veníamos de Narita. Que llevábamos 28 horas despiertos. Y claro, la chica decía, pero ¿y estáis aquí con una sonrisa hablándome súper amables, ¿no? Majos y tal, y lleváis ahí tropocientas horas despiertos, ¿cómo lo hacéis? No sé qué. Bueno, estuvimos hablando un poquito de todo esto y de nuevo también al cabo de un rato pues viene una de las compañeras, una de las compañeras, era ella, es decir, exacto. que habían hablado entre ellos y también nos dio una tarjetita diciéndonos que olé nosotros, ¿no? Y exacto, nuestra resiliencia. Totalmente. Fue súper bonito. Bonito. O sea, para un primer viaje a Japón Sí. después de 3 años y medio, ¿no? Con todo lo que suponía de carga emocional para nosotros. La experiencia que hemos tenido con las tripulaciones de KLM a mí ha hecho que el viaje, tanto la ida como la vuelta, lo haya disfrutado muchísimo más, ¿no? Entonces mi recuerdo de este primer viaje es incluso más positivo gracias también a toda esta gente tan buena con la que nos hemos encontrado un poco al azar, porque es eso, nunca sabes con qué tripulación vas a estar ni nada, ¿no? Pero es lo que tú dices, cuando tú tienes una mentalidad positiva y vas con una sonrisa en la cara y eres amable, al final todo se realimenta y se realimenta desde un punto de vista positivo. Totalmente de acuerdo, fue muy especial. Avanzamos, no sé cómo vamos, seguro que llevamos un montón de rato ya. Yo creo que llevamos 50 minutos. Madre mía, no sé. bueno, vamos a ir un poquito más rápido entonces, ¿o no? Bueno, vale. Hablemos un poquito del JR Pass, ¿te parece? Porque nos han preguntado mucho. Nos han preguntado mucho. Bueno, ya sabéis que el JR Pass ahora es diferente, es decir, vosotros lo compráis a través de Japonismo 3 meses antes de vuestro viaje, lo intercambiáis al llegar a Japón, pero en lugar de daros una cartulina grandota que tiene en la parte de atrás, ¿no? Como pegada una tarjeta con el tamaño de un billete de tren estándar, pues ahora simplemente os dan el billete, que es el mismo tamaño que un billete de los que compraríais si no fuerais con JR Pass. Y en vez de, porque en el pasado teníamos que ir con esa cartulina y a usarla de multipase y ir por los extremos donde está el personal de la estación, exacto, a enseñársela para que nos dejaran pasar. Muchas veces se generaban muchas colas, había muchos turistas usando el JR Pass, todos teníamos que pasar por el mismo sitio, en fin, era un poco engorroso. Ahora, como tenemos el billete tal cual, pues lo podemos pasar directamente por las máquinas. Eso sí, como este JR Pass te genera, igual que el anterior, te da reservas gratis en todos los trenes de JR, que es algo muy recomendable, os van a dar el típico billete que no sirve para viajar, pero que tiene la información acerca de el asiento que tenéis asignado, y entonces podéis tener la duda de cuando pasáis por esas máquinas de acceso a las estaciones de qué billetes tengo que meter, porque si tú compras un billete de Shinkansen, por ejemplo, te van a dar 3 billetes. Sin JR Pass, Sin JR Pass, si tú compras un billete tal cual, sin JR Pass. Te van a dar varios billetes porque son varias tarifas que se suman unas a otras. En ese caso, se meten los 3 billetes. Los 3 billetes hay que meter. Pero en este caso, cuando viajas con JR Pass, solo tienes que introducir el JR Pass en las máquinas de acceso. Sí, yo creo solamente que eso es lo JR más Pass. importante a recordar. Siempre, hasta en Narita Express, por ejemplo, que es un tren con todos los asientos reservados, es decir, todos vamos a ir con esa otra cartulinita, ¿no? Ese otro billete en el que va a poner en qué coche y en qué asiento estamos. Pues eso nos lo guardamos, ese no lo metemos en la máquina, solo metemos el JR Pass. Exacto, entonces lo metes, se abre el torno, lo recoges y accedes normalmente. Hay que tener cuidado porque te dicen muy claramente, nada más canjeas el JR Pass, que si lo pierdes o lo dañas, te aguantas.
Sí, esto es extraño, ¿no? Porque cuando tú tienes el comprobante de que has pagado y tienes un billete que te dura pues 7 días, 14 o 21, parece muy extraño. O sea, entiendo que lo quieren hacer para evitar chanchullos y gente que diga, uy, lo he perdido, y así obtienen un segundo JR Pass que lo utilice otra persona, ¿no? Pero desde el punto de vista de atención al cliente resulta raro que te digan que si pasa algo con el JR Pass, que te aguantas, ¿no? O sea, tú has pagado un dineral por adelantado y es como, se siente. Yo la primera vez que metimos el JR Pass por la máquina, casi me hago pipí encima de los nervios, porque digo, imagínate que la máquina se traga este JR Pass y que queda invalidado o lo que sea. Te entra ese miedo, porque claro, el señor ahí de la oficina te ha estado diciendo, es que si lo pierdes o le pasa algo, pues te aguantas. Vale, un poco esto, un poco. Entonces... Bien, está guay porque no tenemos que hacer colas para pasar por los lados. En ese sentido, mucho más cómodo. Podemos hacer la reserva también nosotros desde las máquinas, aunque telita también. Ahora, si quieres, hablamos un poco de eso. Pero a la vez es mucha tensión porque primero es un billetito muy chiquitito que es mucho más fácil de perder que la cartulina. La cartulina era horrible porque no te cabía en ningún bolsillo, pero era más difícil de perder. Sí, totalmente. Y luego lo que tú dices, con el JR Pass las reservas de asientos están incluidas. Normalmente con el anterior lo que hacías era ir a una oficina de billetes, esperabas la cola que hubiese y le decías al señor, pues mira, voy de aquí a aquí, en tal día, en tal hora, y te daba la reserva sin coste adicional. Ahora mismo, con este JR Pass, que lleva incluido un código QR, las máquinas de reserva de billetes que hay a los lados de las zonas de acceso, donde los japoneses normalmente reservan sus billetes para viajar, tienen una sección que es para el JR Pass nuevo. Entonces, cuando tú tienes ese JR Pass, puedes seguir yendo a la oficina de billetes y que un miembro parte del personal de JR te haga la reserva. Pero si no quieres, puedes ir a una de estas máquinas, pulsas en la opción de JR Pass. Esas máquinas tienen un lector de códigos QR, ¿no? Tú acercas el código QR que hay en tu JR Pass nuevo e inicias todo el proceso de reserva de asientos. Es un proceso largo, tedioso. Es un proceso un poco engorroso porque necesitas llevar el pasaporte, porque una vez que la máquina lee el código QR, lo primero que te pide es que introduzcas el pasaporte, el número de pasaporte asociado a ese JR Pass. Y claro, cuando vas, por ejemplo, en este caso, 3 personas, tienes que tener muy claro qué JR Pass corresponde a qué pasaporte. Sí. Y acaba siendo un rollo. Y luego, claro, es ¿a dónde viajas? Estación de inicio, estación de final. ¿Viajas con maleta grande, sí o no? Sí, no, en nuestro caso. ¿Para qué día haces el viaje? ¿Para hoy, para mañana, para pasado, para tal? Vale, estas opciones, venga, pan. Ahora reserva los asientos. O sea, es relativamente sencillo, pero nosotros, por ejemplo, claro, teníamos que sacar reservas para 3 personas. Es un rollo. Se tarda un ratito. Sí. Yo creo que van a tener un problema de nuevo cuando se normalice un poco el turismo de fuera, no el turismo interno, ¿no? Sino el turismo que usa JR Pass, porque se van a petar. Va a haber unas colas en estas máquinas. Y va a haber colas de turistas. Entonces los propios japoneses se van a enfadar porque van a decir, oye, yo también necesito usar estas máquinas. Sobre todo porque una de las experiencias que hemos tenido hablando con muchos lectores a lo largo de los años es que a la gente le daba un poco de reticencia acercarse a las oficinas de billetes, aunque el JR Pass tuviera incluidas las reservas, porque claro, decían, es que no hablo japonés, no sé si ellos van a hablar inglés, tal. Se sentían un poco violentos, ¿no? Y entonces preferían subirse a los asientos sin reserva en los trenes que los tuvieran, que son la mayoría. Entonces, claro, el hecho de que ahora se pueda hacer la interfaz se puede poner en inglés, ¿no? En español creo que no estaba. Creo que estaba en chino, en coreano y en inglés. Entonces, el hecho de que se pueda hacer desde la máquina, a mucho turista que viaja con JR Pass le va a resultar mucho más cómodo porque no va a tener que acercarse a la oficina de billetes a por la reserva de asientos. No tienes que hablar con nadie, ¿no? No tienes que hablar con nadie, exacto. No te pone tan nervioso. Entonces, creo que va a haber unas colas para acceder a estas máquinas que van a ser una locura. Sí, a mí me da esa sensación. Veremos qué sucede si aligeran un poco. No entiendo que te pregunten el número de pasaporte porque al final ya, o sea, es una comprobación que da igual. Si tú por lo que sea estás usando el JR Pass de otra persona de manera ilegal,
esa persona te da su número de pasaporte y ya está. O sea, ya te han comprobado el número de pasaporte cuando te intercambian la orden que tú llevas por el JR Pass propiamente dicho, ¿no? Entonces ya está comprobado, ¿no? ¿Para qué tienes que...? Como mucho te lo podrían comprobar, por ejemplo, así hacer checks random, ¿no? En los trenes de pedirte el JR Pass y el pasaporte y comprobar esos números que concuerden y que tú seas la persona que dice, y si no, pues multa al canto, ¿no? Porque evidentemente el JR Pass es personal, no lo podemos estar dando por ahí a otras personas, eso desde siempre. Entonces no entiendo muy bien que te pregunten eso, creo que hace que todo el proceso sea mucho más lento y se va a liar, ¿no? Pero bueno, en general positivo, muy positivo el hecho de poder tener libremente, poder usar las máquinas, vas mucho más fácil. A mí, por ejemplo, me falló, uno de nuestros JR Pass falló. Es mucho más positivo hasta que te falla. Sí, uno falló, no sabemos por qué, porque los otros dos funcionaran. Sí, porque Laura, cuando pasaba con su JR Pass por las no era máquinas el mío, era el de acceso... Eric, pero bueno, lo usaba yo. Cuando pasabas por esas máquinas, la máquina se cerraba y entonces Laura tenía que pasar como se hacía antes, pues por el lateral de la estación, donde está el personal, enseñar el JR Pass y que la dejasen pasar. Y lo curioso es que está tan poco pensado el nuevo JR Pass, es decir, es un paso adelante que nosotros llevábamos mucho tiempo diciendo que considerábamos que era hacia donde debía ir el JR Pass, pero creo que no han sido capaces de pensar que pueda haber casos en los que falle y cómo restaurarlo de alguna manera, porque como no te hacen duplicados, como si te falla, pues te aguantas, es como, te ha fallado, pues vale, pues pasas por el lateral como lo hacías antes, pero nadie se preocupa de decir, hay una manera de, no sé, de reactivarlo. Destruyo el que te está dando problemas y te hago uno nuevo. No creo que sea tan complicado de hacer, pero en ningún caso, ¿no? Y eso, si yo en 6 días acabé un poco harta de decir, joder, tengo el JR Pass nuevo y en cambio es porque me empezó a fallar al segundo día. O sea, fue la cosa, vamos, fue un poco rollo. Porque imagínate, 21 días... que dices, bueno, pues tengo que seguir pasando por el lateral, ¿no? Eso es un poco rollo. No sé si en un futuro se cambiará o lo que sea, ¿no? La verdad es que, bueno, en principio todo bien, menos en un caso que le enseñé el JR Pass al señor y me decía, no, lo tienes que pasar por la máquina. Y yo le dije, ya, pero señor, es que no somos tontos. La máquina no me funciona. Y él, bueno... La máquina hace pim-pum. Sí, yo le dije, la máquina hace pim-pum. Y el señor dijo, ¿lo puedo probar? Y yo, sí, pruébelo usted. Lo prueba y evidentemente la máquina hace pim-pum. Y el señor, es verdad, perdón, pase. Y es como, pues ya vale. Es que se lo he dicho. O sea, me refiero, ¿qué problema hay en que me deje pasar? Incluso aunque yo sea un turista tan tonto, suponte que no soy consciente de que este nuevo JR Pass lo puedes utilizar en las máquinas, incluso aunque esté intentando pasar por la zona de donde están los empleados, ¿qué más te da? Si además en ese momento no había gente esperando. Sí. Entonces, ¿qué más le daba dejarte pasar por ahí? Bueno, fue gracioso, fue muy gracioso. Pero bueno, yo creo que cambios, algunos bastante positivos. Te da un poco de miedo el perderlo, porque claro, es tan chiquitito ahora que te da miedo perderlo, la verdad. Pero bueno, yo creo que en general bastante positivo. Más cosillas que nos habéis preguntado es, por ejemplo, el tema de precios. Sí. Lo comentabas tú al inicio. Bueno, pues los precios, está claro que la inflación ha subido también en Japón, no tantísimo como, por ejemplo, en España o en otros países, pero se nota. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en Japón tienes que tener en cuenta también cuál es el cambio que hay actualmente. Ahora mismo el yen sigue estando débil, entonces incluso aunque algunos precios sean más caros, ¿no? Por ejemplo, lo que pagas por una bebida en el Konbini, ¿no? Si te acuerdas de lo que se pagaba en 2019, pues dices, es más caro. También hay que tener en cuenta, han pasado 3 años. 4 años, ¿no? Desde el último año normal. Y claro, en 4 años los precios suben. Lo que pasa es que luego, al final, cuando cuentas cuánto te has gastado realmente, en nuestro caso, por ejemplo, en euros, pues resultaba bastante razonable. Ahí la verdad es que en el cambio salimos ganando, ¿no? Recuerdo esa cena que nos metimos en el Kaiten Sushi, en restaurantes de sushi en cinta transportadora, nos pusimos hasta arriba y más. Además con 4 cervezas, que siempre lo decimos, que el alcohol en este tipo de sitios suele ser la parte más cara. Lo más caro, si quieres ahorrar, no pidas alcohol. Te bebes el tecito verde o el agua gratuita y vas muy bien. Pues tomamos 4 cervezas, comimos un montón de platillos de sushi y pagamos, que eran 58. 56 euros entre el 3. 56 euros. Cuando pudimos pedir de platillos, no sé, como
15 por persona, No lo sé, 45 una platos en barbaridad. total, una O sea, locura, una barbaridad. locura. Entonces ahí, claro, eso es por el cambio, ¿no? Especialmente. Luego yo lo que sí noté es que había cosas más pequeñas. Ahí se nota que no han subido el precio, pero lo que te han hecho es hacerte la porción, digamos, un poco más Y en pequeña. algunos casos se notó, sobre todo con el alcohol. Con las cervezas, yo... Pero se notó doble, porque se notó no solo que las hacían más pequeñas, sino que en algunos casos habían subido incluso el precio de la cerveza. Porque yo la primera dije, bueno, vale, pues en este local tienen los vasos un poco más pequeños, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me gusta beber cerveza en Japón es que tradicionalmente te daban unas jarras bastante gordotas, ahí frías, muy bien echadas. Es una gozada, o era una gozada, tomarte cerveza en Japón, ¿no? Entonces, el primer restaurante... un vasito que dices, este ya es un vasito como el que tenemos aquí, ¿no? Un vaso así un poco alargado. Bueno, y dije, bueno, vale, será que en este restaurante son así. Pero cuando te pasa lo mismo en el siguiente, dices, aquí algo falla. Bueno, esto es algo que ha sido muy típico en Japón incluso en años pasados, lo de la reduflación, ¿no? A veces en Japón no querían subir los precios porque esto hubiera sido impopular y lo que hacían era disminuir la cantidad de producto que te ofrecían, pero a cambio de mantener el precio, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? O subes el precio o reduces el tamaño, ¿no? Y hay veces que son las dos cosas a la vez. Pero eso sí que lo notamos, ¿eh? Bueno, yo al menos sí que lo noté y lo más lo comenté en directo de, joder, las cervezas aquí cada vez son más pequeñas. Totalmente. Que ha pasado con la jarra de toda la vida, ¿no? Pero bueno. Pero en general, ahora mismo hay que aprovechar el cambio, así que aprovecharlo. Hay que aprovechar el cambio muchísimo. A saco porque, bueno, nos sale un poquito mejor, ¿no? Tema de, por ejemplo, turismo, Luis. ¿Vimos mucha gente, poca gente? Pues vimos en zonas típicas como Shibuya, como Arashiyama o esto, muchísima gente, ¿no? Lo decíamos un poco al principio. Estuvimos, por ejemplo, en Sanensaka, Ninensaka, en Kioto, a horas muy tempranas. Las 8 no había de la mañana. Nadie, pero vimos fotos de horas normales, ¿no? A lo largo del día, que ya había mucha gente. Nosotros, claro, ese día, el primer día completo en Kioto, lo que decíamos, estuvimos en el Kinkakuji recién abierto, no había mucha gente, pero claro, fuimos haciendo un recorrido y llegamos a Arashiyama a la hora de comer. Arashiyama estaba petadísimo de gente. La calle principal, la calle al menos. principal de Arashiyama estaba abarrotada y era un lunes, ¿vale? Abarrotada. Pero es verdad que lo que había es mucho japonés. Sí. Luego también había bastante turismo asiático, Mucho. chino, coreano, etcétera. Pero se vio relativamente poco turista occidental todavía. Totalmente. Yo creo que de lo que menos. Exacto. Casi no Es vimos verdad nada. que no era temporada altísima para los occidentales, porque al fin y al cabo, si tú vives en Europa, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, pues tú tienes tus vacaciones de Navidad, esas ya habían pasado, y a lo mejor tienes vacaciones en Semana Santa, donde te puedes plantear un viaje, pues como el que hemos hecho nosotros, ¿no? Cortito, de una semana, en función de las vacaciones que tengas. Y este viaje nuestro quedaba un poco en tierra de nadie, que normalmente pues dices, no me planteo un viaje a Japón en esas fechas. Entonces puede que parte fuera por esto, porque estoy seguro de que habrá más turismo occidental ahora en la época de floración de los cerezos, pero aún así vimos bastante poco turismo occidental. Muy poco. También es verdad que fue llegar a Arashiyama, comer, y nos largamos de la zona central, de la zona turística. No vimos, o sea, nos fuimos a lugares muy poco explorados por los turistas, en los que casi estábamos solos. Entonces, claro, tampoco tenemos, ¿no? Y luego en otros lugares hemos ido a horas también para evitar las multitudes. Pero sí que es verdad que fue llegar a Arashiyama y decir, madre mía. Pero lo que tú dices, mucho asiático, mucho chino y coreano vimos, y muy poco occidental. Y mucho japonés, que yo hubo un momento que dije, pero es festivo hoy o algo, ¿qué pasa, no? Porque... Exacto, esta gente no trabaja. ¿Qué hace tanta gente aquí, no? Pero bueno, y esto me lleva a tener que hablar de un tema que no me gusta mucho, pero creo que es bueno mencionarlo, que es el tema de las mascarillas. Sí, porque Japón, lo hemos dicho muchas veces, en ciertas cosas vive casi en 2020 o empieza a vivir en 2021. Sin el casi. Porque una de las primeras cosas que te dabas cuenta, también por las propias recomendaciones del gobierno, que es, bueno, primero hay que comentar que por tal como está escrita la Constitución japonesa, el gobierno nunca ha obligado a llevar mascarillas y nunca ha obligado a distancia de seguridad, nunca ha obligado a ciertas cosas, solamente han hecho recomendaciones. Pero claro, en el caso japonés, una recomendación del gobierno
pues se siente como una obligación, ¿no? Se ha tomado como una obligación. Se ha tomado como obligación. Y una de las primeras cosas que sorprende es que vayas donde vayas, cualquier sitio donde tengas interacción con alguien, ¿no? Pues de atención al cliente o lo que sea, siempre vas a ver o pantallas de plexiglas o vas a ver unos plásticos transparentes que dices, esto no sirve para mucho, pero que están ahí separándote, ¿no? de la persona que te está atendiendo. Pantallas en los restaurantes, pantallas en absolutamente todas partes. Es que eso terrible. Pero dices, bueno, vale, el gel hidroalcohólico, te obligan, obligan. O sea, básicamente tú estás entrando a un restaurante y te viene la señora con el gel y tú tienes que poner las manos para que te lo ponga. De todas maneras, de esto hay que hablar también, porque se nota que han pasado un tiempo desde que empezó la pandemia, ¿no? Se nota que, claro, ya prácticamente todo el mundo que ha querido vacunarse está vacunado y de todas maneras prácticamente toda la población ha pasado el COVID o ha tenido la vacuna o las dos cosas, ¿no? Con lo cual ya hay inmunidad. Porque incluso, a pesar de que las recomendaciones del gobierno japonés, cuando nosotros estuvimos, seguían estando ahí, solamente en uno de los restaurantes en los que entramos nos pusieron gel en las manos y solamente en otro de los restaurantes no tuvimos que poner una mano que tomaba la temperatura. Sí. Porque es verdad que dispensadores de gel hidroalcohólico los sigue habiendo en todos los lados. Por todos lados. Termómetros para tomar la temperatura a los clientes los sigue habiendo por todos los lados. Pero lo curioso es que ya no te lo piden en casi ningún sitio. No, eso es verdad. Lo que pasa es que están ahí. Están ahí, pero ellos mismos, ¿no? Digamos que han pasado página poco a poco, entre comillas. Les está costando. Pero lo que no lo han pasado es con las mascarillas, porque lo siguen tomando, esa recomendación del gobierno la siguen tomando como una obligación y nos dimos cuenta de que mucha gente, ¿no? Porque lo veíamos, incluso caminando solos al aire libre, seguían llevando mascarilla. Sí, o sea, había gente que yo vi en su coche con las ventanillas abiertas, ¿no? Que tienes ventilación, sin nadie más en el coche, que no era un coche de transporte público, no era un taxi, no era nada, y llevaban una mascarilla puesta. Absolutamente todo el mundo, niños hiperpequeños, todo el mundo durante nuestro viaje va con mascarilla. Es verdad que el lunes pasado, ¿no? El 13 es el cambio. Ahora lo contamos. Vale. Entonces nosotros estamos hablando de nuestro viaje. A mí, y aquí dejadme que me ponga un poco personal, pero a mí me afectó mucho. Me afectó mucho ver a absolutamente todo el mundo con mascarilla, el tener que ponerte mascarilla a todos los momentos. Psicológicamente, a mí me afectó muchísimo porque me recordó... me cuesta. Te recordó los peores momentos que hemos pasado de la pandemia. Eso es verdad. Hay que decir también que aunque poco, pero vimos cierta resistencia. Recuerdo precisamente el día que íbamos al Kinkakuji, subimos a un autobús urbano y se subió una mujer japonesa que iba a la oficina y se subió, no es que llevara la mascarilla bajada, no, es que directamente no llevaba la mascarilla y nadie le dijo nada, ¿no? Es decir, habíamos escuchado noticias así, ¿no? De occidentales que no se ponían la mascarilla porque sabían que solamente era una recomendación. Y sin embargo, les llamaban la atención cuando iban en un transporte público sin ella. Y sin embargo, pues vimos, aunque pocos, ya decimos, muy pocos, pero vimos algunos japoneses que no la llevaban ni en trenes ni en autobuses, y en el Shinkansen había bastantes que no la llevaban, porque con eso de que vas sentado y que no te mueves y que comes y demás, yo una de las veces que me levanté a ir al baño en el tren bala, porque cuando fui, pues evidentemente toda la gente estaba de espaldas, no los vi, pero cuando volvía vi a toda la gente de cara, había muchos que estaban sin la mascarilla dentro del tren. Es curioso porque, claro, yo no sé si voy a poder hablar, pero reconozco que el verano pasado pasé por una depresión importante, fue un momento hiper bajo, y volver a Japón y encontrarte todo el mundo con esas mascarillas, como que mentalmente te llevó un poco a ese momento. Sí. Bueno, al final la mascarilla, y ha pasado también en Occidente, se ha convertido un poco en el símbolo pandémico, ¿no? Porque los propios japoneses, cuando llevas una mascarilla tantas horas, o mucha gente las lleva de tela, o las lleva mal ajustadas, o se las toca constantemente, que esto se ve, pues ya sabes que no está sirviendo realmente, ¿no? Y sobre todo porque la estás usando muchas más horas de las que corresponde, encima en sitios, por ejemplo, al aire libre, donde dices, ¿para qué? ¿No? Entonces es eso, es un símbolo que demuestra, lo hemos hablado incluso con amigos japoneses, ¿no? Que nos decían
que tenían ganas de quitársela, pero que el problema es que hasta que no se la quitara, digamos, todo el mundo, pues claro, si se la quitaban ellos, se sentían señalados, ¿no? Por esa situación que hay en la sociedad japonesa, esa presión social, del ¿no? grupo. Entonces no es tanto esto sirve o no, sino que esto es lo que se ha dicho que hay que hacer y aquí todos cumplimos con la recomendación para que no seamos señalados. Me agobió mucho, perdón porque no puedo hablar mucho del tema sin emocionarme, pero me agobió muchísimo. Es como, pero si estás en medio de la nada, estamos paseando, porque es que encima estábamos en lugares paseando por medio de las montañas, no había nadie y de golpe te cruzabas ahí con un señor y iba con su mascarilla, todo el mundo con mascarilla absoluta, era una obsesión absoluta que a mí es eso, ¿no? A mí me trasladó a momentos que quiero olvidar y costó. Pero bueno, ha habido cosas bonitas también, ¿no? Sí, porque sí. Una de las dudas que fijémonos en eso. Una de las dudas que había y que nos habéis preguntado también, ¿no? Y que nosotros mismos teníamos ganas de comprobar en nuestra propia piel era si había más odio, entre comillas, hacia el turismo, ¿no? Sobre todo por todo lo que se dijo de forma casi a veces no oficial o a veces incluso oficial de que pues eran los extranjeros los que traían el COVID y todas estas cosas, ¿no? Y todo el cierre que ha habido incluso hasta a residentes extranjeros, Exacto. pero con permiso de residencia Exacto. en Japón al principio de la pandemia. Y la verdad es que no hemos notado ningún tipo de mala cara por el hecho de ser occidentales. No hemos notado que la gente nos mirase raro, al contrario, ¿no? El señor este que tú decías en el pueblito a orillas del lago Biwa, cuando estábamos en este templo, fue súper amable con nosotros. Sí. Nos hemos encontrado también en diversos sitios con otra gente que nos habló, hasta el señor borracho en... Sí, en la zona este de Tokio, hablando con él, estaba ahí sentado en un parque bebiendo su cerveza. Nosotros estábamos haciendo fotos a unas estatuas de Capitán Tsubasa y el señor pues estuvo hablando un rato con nosotros, pues que sí, de fútbol, de esto, del Real Madrid. Que yo le decía a Luis, vámonos ya, que tenemos prisa. Y el señor... Pues todos muy majos con nosotros, Sí, incluso en la verdad. sitios donde no están tan acostumbrados de normal a ver a turistas occidentales, ¿no? Y han sido muy, muy agradables. Y hasta en una ocasión que hicimos mal un transfer, digamos que como llevábamos el JR Pass nuevo, justamente es más fácil cometer un error, ahora os lo contamos. Luego fuimos a la oficina, ¿no? A que nos ayudaran a solventar ese error y también fueron súper majos, en plan de, claro, te ha pasado esto, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no sé, en general, todo el mundo fue muy amable. Menos el autobusero de Kioto, cuando la Suica nos dio error. Ay, sí, es verdad. Porque el señor se puso, porque claro, se puso casi medio a gritar en japonés, ¿no? Yo no lo estaba entendiendo porque la Suica me dio error al intentar salir del autobús y básicamente pues dije, bueno, pues tendré que pagarlo con monedas. Y el señor extendió la mano como si fuera un pedigüeño, ¿sabes? En plan de, aquí, dinero, ¿no? Y como, ya señor, que voy a pagar, tranquilo, que no me quiero colar ni... Sí, es verdad, nada eso fue bastante... Ese señor fue Se bastante nota que desagradable. Autobuseros en Kioto tienen que estar un poco hartos del turismo en general, sí. Porque de hecho vimos a una chica también en un autobús que quería pagar con el JR Pass y el autobusero, que aquí no sirve el JR Pass. O sea, tienen que estar un poco hartos. Sí, tienen que estar en general, un poco hartos. ¿no? Entonces, bueno, lo que nos pasó con el transfer os lo podemos contar y es que hubo un momento en que teníamos que cambiar. Estábamos en Osaka. Habíamos subido a la línea Kintetsu, que no se puede usar con JR Pass, con lo cual habíamos utilizado nuestra Suica, que tenía dinero precargado para entrar en la estación. Y íbamos hasta la estación de Tsuruhashi, donde se cambiaba a la Osaka Loop Line, que esa sí que es de JR. Pero había unas máquinas especiales que conectaban el vestíbulo de Kintetsu con los andenes ya de JR. Es decir, no tenías que salir de la estación de Kintetsu y luego entrar en la de JR si no querías, sino que simplemente tenías este transfer. Claro, nosotros no sabíamos, al ir con el nuevo JR Pass, ni nos planteamos... O sea, lo replanteamos después nos dimos cuenta. Nosotros en ese transfer tocamos con la Suica, con lo cual nos descontó el dinero del trayecto que habíamos hecho con Kintetsu. Hasta ahí ningún problema. Pero claro, eso detectó que estábamos haciendo que el estábamos segundo. Entrando Exacto. En la zona de JR. Ahí lo que tendríamos que haber hecho es
tocar con la Suica, pero meter a la vez el JR Pass, que es algo que nos encontramos en otra estación, Sí, que ahí Tokio. preguntamos, porque yo dije, esto es exactamente igual que lo que nos pasó en Tsuruhashi. Preguntamos y el señor nos dijo, sí, tenéis que picar con la Suica y meter el JR Pass a la vez, las Qué dos catalán te ha quedado cosas. eso. Lo de picar, Sí. bueno, lo del touch, ¿cómo se dice eso? Sí, No pues sé. acercar la Suica. Acercar la Suica, ¿no? Que es como, ¡hala! ¡Qué curioso! Claro, porque así cierras la Suica. Claro, lo que nos pasó a y nosotros abres el JR es que Pass. íbamos a la zona del castillo de Osaka con la Osaka Loop Line. Entonces, la primera parte del viaje de Kintetsu, al tocar con la Suica en esas máquinas de transfer, de transbordo, había quedado cerrado el viaje de Kintetsu sin ningún problema, pero se había abierto un viaje con la Suica en la Osaka Loop Line. Y claro, como teníamos el JR Pass, salimos Con el usando JR Pass. el JR Pass, con lo cual ese viaje se quedó abierto. Y claro, cuando al ahí- día siguiente intentamos usar la Suica para pagar en el autobús en Kioto, la Suica daba error porque detectaba que había un viaje que estaba abierto. Que había un viaje abierto. Entonces fuimos a la oficina, nos lo arreglaron en un PIS-Pass sin ningún tipo de problema, ¿no? Y luego ya en otro transfer que fue parecido fue cuando preguntamos y Eso es. nos confirmaron eso, que teníamos que justamente meter el JR Pass y tocar con la Suica, las dos cosas a la vez, que es algo que, claro, cuando llevabas el JR Pass de cartulina nunca podías hacer, tenías que hacer tenías que salir del todo y luego salir y luego volver a entrar, ¿no? Ahora bueno, sí que nos lo permite fácilmente. Exacto, ahora nos lo permite fácilmente, pero hay que saberse Hay que saber, este truco. hay que saber que hay que meter, o sea, hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Pero esto solamente es eso, es si hay sitios las donde máquinas se de puede transfer hacer específicas. un transbordo que, Sí. que no implique salir de una estación Eso y es. entrar en otra. Porque Eso si es. sales de una estación y entras en otra, evidentemente, pues está. usas el mecanismo normal. Luego también decirlo de alguna anécdotas que siempre os decimos, hay que mirar hacia arriba, hay que fijarse en dónde están los restaurantes, en las plantas superiores, Sí. ¿no? Porque nosotros estábamos buscando un restaurante y ya miramos, pero mirábamos, bueno, hacia otro lado, pero luego fue, no, claro, tenemos que mirar hacia la derecha y vamos a fijarnos en todo, en ese ascensor, todos los pisos, y efectivamente ahí estaba nuestro restaurante en el 6º piso, ¿no? de ese edificio. Mirad siempre, porque tú buscas un restaurante en Google Maps y a veces te pone en qué piso está, pero a veces no te queda claro qué edificio es. Sí, Entonces, lo suele poner de todas maneras con, por ejemplo, en este caso sería un 6F, ¿no? La F de floor, de piso en inglés, ¿no? Entonces, fijaros en las direcciones que aparecen en Google Maps, aunque os aparezca todo en japonés y no entendáis nada, si está bien localizado ya sabéis dónde tenéis que ir y cuando veáis una F con un número delante, eso indica el piso. Y bueno, Luis, nos está quedando muy largo. Yo lo dejaría aquí porque podríamos contar un montón de anécdotas y cosillas más. Yo lo que diría es que, bueno, en iVoox, por ejemplo, se pueden dejar comentarios, en el Discord también, en el canal del podcast. Cualquier duda que no hayamos respondido aquí o que tengáis acerca del viaje, acerca de cambios que haya habido en Japón, ponednos un comentario, contadnos cosas y las respondemos. Y dejamos tiempo para el Japonismo Mini. Antes de comenzar el Japonismo Mini, Luis, yo quería solo pedir perdón porque me he emocionado mucho antes hablando de mascarillas. Me gustaría poder hablar de esto con calma, pero se ve que todavía no estoy bien mentalmente para poder hablarlo y simplemente eso, ¿no? Pedir perdón porque estaba aquí llorando como una magdalena y no es plato de buen gusto estar escuchando un podcast. Bueno, ya veremos si la gente lo escucha o no, porque tendré que ver qué partes de lo que hemos grabado se quedan o no. Está claro que no estoy bien todavía, no lo tengo todavía superado, es algo que duele todavía bastante y bueno, me cuesta, ¿no? Pero bueno, pues eso, perdón. Y ya que hablamos de mascarillas, tú querías justamente mencionar que el lunes se quita la recomendación de mascarillas, ¿no? Exactamente, Laura. El lunes 13 el gobierno japonés retiró su recomendación de forma que ahora mismo queda el uso de la mascarilla en teoría, a criterio personal, ¿no? Esto es de todas maneras bastante extraño porque he leído periódicos japoneses hablar precisamente de esto y decir JREs, ¿no? O los operadores ferroviarios o los 4 grandes centros o cadenas de centros comerciales ya no van a requerir mascarilla a los clientes o a los viajeros. Y es como, pero si es que tampoco podían requerirla antes cuando no era una obligación. De hecho, hace ya unos meses hubo una señora japonesa
que subió a un autobús en Osaka y el autobusero la echó del autobús porque no llevaba mascarilla. Y la señora en este caso, pues en lugar de quedarse callada, pues protestó y lo denunció y le dieron la razón a la señora y le tuvieron que pedir disculpas y digamos que echarle un rapapolvo al conductor porque no podía haberla dejado fuera, porque es eso, no existía una obligación de mascarillas, pero muchas empresas se lo han tomado eso como obligación, ¿no? Entonces, si tú no la llevabas, pues no podías entrar o no podías según qué cosas, ¿no? Esto lo vimos también en el aeropuerto de Narita, algunas tiendas que había para turistas, ¿no? Lo de tax free y demás, que te ponían requisitos a los clientes, ¿no? Y te ponían mascarilla. Pero es eso, es requisito, ¿no? Lo ponía en inglés. Entonces es un poco esta palabra que es. No, parece que es casi obligación, pero es lo bastante. Depende de cómo la entiendas, ¿no? Simplemente es lo que nos gustaría que hicieras. Bueno, de todas maneras, sabemos por amigos y conocidos en Japón que hay, por ejemplo, ciertos eventos posteriores al 13 de marzo en los que se está obligando al uso de la mascarilla. Ceremonias de graduación, cosas de estas que vienen justamente ahora, ya lo sabéis, el año escolar termina en marzo en Japón y ya son varias las personas que me han comentado que han recibido pues notificación de las escuelas e institutos pidiendo que por favor se use mascarilla cuando ya es posterior a ese 13 Exacto. de marzo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que he leído también eso, que los 4 grandes nombres de centros comerciales, Daimaru, bueno, varios de los grandes, ya no van a requerir mascarilla a sus clientes, pero de momento las van a seguir obligando a sus empleados, que dices, joder, qué cosa más curiosa. Y sobre los trenes, una de las cosas también que fue curiosa en el viaje es que por megafonía te recordaban que llevases una mascarilla, aunque luego, pues en el Shinkansen, por ejemplo, pues la gente no la llevaba, bastantes de ellos, porque también iba relativamente vacío. Y te decían incluso que no hablases, Sí. que mantuvieses la voz baja y que no girases los asientos, porque esto es algo que en Japón a veces se suele dar cuando viajas en grupos, por ejemplo, 4 personas, ¿no? Tienes en el Shinkansen mismamente pues 2 asientos y las otras 2 personas van en los 2 asientos de delante, como los asientos se pueden girar, pues haces un grupo para los 4, ¿no? Y te decían que no los girases también para evitar contagios y demás. Pues lo que he leído es que las empresas de ferrocarriles a partir del 13, ¿no? Desde este lunes pasado, pues ya no requieren, no hacen estos anuncios por megafonía, no te requieren que lleves la mascarilla, no te piden que estés en silencio, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos hacia un poco una normalidad más normal. A ver, es que estamos en marzo de 2023. Y luego hay que eso hablar... parece que están realmente en, no sé, en marzo de 2021. Totalmente. Es que es tremendo. Y luego hay que hablar de que todavía queda un poquito, pero para el 8 de mayo Japón considerará el COVID como la gripe estacional. Y está la duda de si esto significará la eliminación de todas las solicitudes de vacunación para entrar en el país, bueno, claro, o todas PCR, esas medidas, ¿no? claro. Entonces habrá que ver qué pasa con la aplicación esta web de Visit Japan Web, porque en este caso, si esto ocurre y retiran la obligación de presentar una prueba PCR negativa o tener pasaporte de vacunación, que quiten esa parte de la web y dejen solamente la parte de aduanas y de inmigración, ¿no? Porque eso es lo que decíamos. Puede ser útil presentar el QR, ¿no? Más rápido. Sí, mucho más. Pero seguro. veremos a ver qué pasa. Eso lo contaremos cuando llegue Cuando llegue llegue el mayo, en el momento, episodio vamos que a ver. hagamos del podcast en ese momento lo contaremos. Ahora, de momento, si vais a ir a Japón ahora ya, en el momento en el que estáis escuchando esto, que sepáis que el uso de mascarillas se deja a criterio personal, con lo cual no os pueden decir nada si vosotros no queréis llevarla. Si la queréis llevar, la podéis seguir llevando, evidentemente, porque La al final decisión de es cada uno. una decisión personal. Y bueno, como este Japón a fondo nos ha quedado ya muy largo, creo que no hace falta mencionar comentarios. Quizá los mencionamos con más calma en el siguiente Japón a fondo, porque bueno, tenemos muchos comentarios en iVoox, muchísimos, y muchos comentarios también en Discord, así que quizá mejor lo dejamos para el siguiente lo dejamos para el siguiente, pero episodio. eso sí, habrá que hacer la palabra japonesa del episodio, Laura. Sí, que yo la he cambiado porque, mira, me ha dado por ahí cambiarla, y yo de la que te había dicho antes de comenzar a la que, bueno, Vale. no sé, creo que no hemos hecho la palabra kiree. Ah, vale.
y diría que aquí me encaja mucho. ¿Por qué? Porque es de las cosas que más dices cuando, por ejemplo, llegas a ese Kinkakuji y te encuentras con ese pabellón dorado que se refleja en ese estanque maravilloso. O sea, que queréis significa ahí va la hostia. Podría, pero no. Significa qué bonito, ¿no? Es el adjetivo de bonito, pero lo usamos también como simplemente esa expresión de kiree. Alargas ahí el kirei, kiree. Y entonces significa ay, qué bonito, ¿no? Con esa Exacto. emoción. Aprendérosla, porque además, si lo decís, cuando estéis viendo algo japonés que sea muy bonito y vais a ver muchas cosas que son muy bonitas, los japoneses que estén a vuestro alrededor os sonreirán, ¿no? Porque dirán, ¡oh, qué bien hablas japonés! Es que me apetecía poner esta palabra justamente para acabar de manera positiva, ya que hemos estado hablando de mascarillas y de, ¿no?, un poco más pesado. Sí, pero en general yo creo que pese a todo ha sido un viaje positivo. Ha sido un viaje positivo, muy positivo. Ha sido un viaje muy emocionante, pero bueno, yo sí que quería decir también la parte que a mí... El elefante en la habitación había que mencionarlo. Exactamente, a mí hay una parte que a mí me afectó y reconozco que me afectó mucho y esto lo estuvimos hablando mucho durante el viaje, porque he de decir que nosotros teníamos un poco un pacto de silencio, de no hablar mucho de todo el tema de mascarillas, medidas y tal. Fue en plan, vamos a Japón, vamos a disfrutar y no vamos a hablar mucho de si hay cosas que no tienen mucho sentido, si parece que estemos volviendo al pasado, tal y cual, ¿no? Y en cambio, yo personalmente hubo un momento que tuve que hablar con Luis porque era como, me puede, ¿no? Me puede este ambiente que hay, me está volviendo... Fue parecido a la película Aterriza como puedas, ¿no? O sea, casi cuando están ahí el doctor con la pasajera esta histérica, en plan de ¡cálmese! Mira, está bien porque me hace reír en vez de ponerme a llorar otra vez. Y luego la ristra de gente, ¿no? Uno con los guantes de boxeo, otro con la llave inglesa. Más o menos, porque claro, yo hubo un momento de mucho agobio, ¿no? Por lo que os estaba diciendo, esto a mí me está recordando un momento muy duro, un momento muy bajo en mi estado mental y emocional, anímico y de todo. Y entonces, bueno, hablarlo y... digamos que Luis ahí fue un gran apoyo de intentar buscar, bueno, pues eso, la risa, ¿no? Intentar mirarlo de otra manera. Y por suerte, pues gracias a eso, al final, un poco el resultado es positivo, ¿no? De que disfrutamos, fueron 6 días hiper intensos. Pero bueno, no lo hemos dicho muy en el episodio. Tenemos contenido para más de 20 posts nuevos y para rehacer más de 10 posts antiguos que cuando los rehagamos es que no se van a parecer en nada a lo que había, con lo cual va a ser casi como si fueran nuevos. Ahí está. En total son entre fotos de móvil, fotos de la segunda cámara y fotos de la cámara nueva que yo llevaba, creo que han sido un total de 4.800 fotos en 6 días. Nada, muy poquito, ¿eh? O sea que creo que, bueno, ha sido muy, muy positivo. Vale, sí, vamos muy cargados, nos metemos unas palizas, pero bueno, yo luego veo fotos sobre Japón en otras webs y demás y digo, mira, me alegro de que nosotros nos tomemos esto en serio porque visualmente cambia mucho. Di que sí. Y lo hemos disfrutado. Eric lo ha disfrutado, ha comido mucho curry. Pero mucho curry. Por suerte había un día que yo dije, a mí me apetece hoy sushi baratungo, fuimos a comer sushi baratungo. Hubo otro día que decimos, monchayaki. Fíjate, ya sé que estamos acabando y que esto iba más en la parte del episodio de antes de Japonismo Mini. Este no tiene mucho orden. No tiene mucho orden, no. Yo lo que sí que quería hacer un comentario con esto, ¿no? Cuando hablábamos al principio de qué planes han funcionado y qué planes hemos tenido que ir cambiando, yo tenía muchos planes también de hacer mucho contenido de restaurantes, de cadenas de restaurantes que se pueden encontrar por todo Japón, porque es una de las cosas que nos gusta hacer en Japonismo también para daros ideas de dónde podéis comer, porque evidentemente en Japón hay 3 millones de restaurantes y es lo que tú decías, Laura, si encima miras hacia arriba te vas a encontrar opciones por doquier, pero cuando es la primera vez que vas, cuando no hablas japonés, cuando te estresas un poco, saber que hay ciertas cadenas que por un precio contenido te dan pues un ramen, un curry o lo que sea, viene muy bien porque los puedes encontrar buscando en Google Maps por todo Japón, ¿no? Y te da cierta tranquilidad de que no te vas a morir de hambre o no te vas a poner nervioso entrando en un sitio que no sabes si lo que tienen te va a gustar o no, si vas a ser bienvenido o no, lo que sea.
Y en este caso no pudimos hacer muchos de los planes que teníamos, en parte también porque Eric, claro, estaba cansado, al fin y al cabo esto para nosotros era trabajo, él quiso venir, ¿no? También tenía ganas después de casi 3 años y medio, pero el pobre pues tuvo que adaptarse a nuestro ritmo y él estaba de vacaciones. Entonces hicimos muchas más comidas de curry precisamente por él, para que estuviera feliz, aunque no nos sirvieran a nosotros para generar ese contenido y aunque tuviéramos que dejar de lado ciertos restaurantes que queríamos visitar. Pero al final eso es viajar en familia, ¿no? Y asegurarse de que todo el mundo pues tiene algo positivo, todo el mundo disfruta de algo concreto. Y bueno, pues que los planes también están muchas veces para tacharlos, y para dejarlos para una siguiente ocasión. Exactamente. Que es lo bonito de Japón, ¿no? Es decir, quería hacer 200 cosas, he hecho 150. Pues muy bien. Bueno, me quedan las otras 50 más otras 200 que genere nuevas para la siguiente vez. Sí, en vez de pensar no he hecho 50, no, pensemos hemos hecho 150. Totalmente. De esos 200, 150 los hemos y hecho. Encima Éxito absoluto. Y encima me quedan cosas para seguir volviendo. Para el siguiente. Que es, a mí me parece maravilloso. Bueno, pues yo creo que hasta Acabamos, aquí está bien, ¿no, Laura? Venga, acabamos. Ya no sé qué más decir, así que... ¡Mátane!